Habíamos quedado la clase pasada con el tema de elasticidad. Habíamos dicho que la elasticidad la elasticidad era cuando el esfuerzo era directamente proporcional con la deformación. ¿Está bien? Es decir, si un alambre se estiraba por un esfuerzo y ese alambre se estiraba directamente proporcional a ese esfuerzo, eso se consideraba una deformación elástica. Bueno, el módulo de elasticidad, que para el caso del esfuerzo de tracción se llama módulo de Young, es una característica del material, ya habíamos dicho en la clase pasada, algunos ejemplos del módulo de Young, por ejemplo, el tungsteno tiene un módulo de Young de 35 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado, el acero 20 por 10 a la 10, el cobre 11 por 10 a la 10, aluminio 77 por 10 a la 10, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Acá yo voy a graficar, ¿qué voy a graficar? Voy a graficar el esfuerzo sigma en función de la deformación. ¿Está bien? Y a ver qué dice. Bueno, después del parcial, recuerden que para el teórico solamente hay un solo recuperatorio y por lo tanto tienen que aprobar uno para recuperar el otro. Si le va mal en los dos, no hay recuperatorio. Si le va bien en los dos, bueno, tampoco es recuperatorio. Después del parcial, por eso tampoco nos podemos extender mucho porque hay que tomar el recuperatorio. Pero bueno, el recuperatorio lo vamos a fijar con aquellos alumnos que tengan que recuperar, ¿está bien? Ahí ya es más fácil porque son menos. Bueno, entonces esto sería lisa y llanamente una recta, lo vamos a hacer en azul. ¿Por qué en azul? No sé. Hasta ahí. ¿Está bien? Entonces, para un determinado esfuerzo, yo tengo siempre la misma deformación. ¿Eso qué significa? Que si yo someto este alambre a un esfuerzo, esto se va a estirar, y si yo suelto o disminuyo ese esfuerzo, esto va y viene por la misma recta. ¿Está bien? Bueno, esto es así hasta cierto límite. Obviamente, vamos a poner ahí, hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque si yo supero ese límite, obviamente por más acero o tungsteno que sea, por más titanio que sea, bueno, acá el titanio no está. Esto no va a seguir siendo una deformación elástica. Bueno, ese punto que también es característico de cada material se llama límite de elasticidad. Y si bien acá en el libro no está ese límite de elasticidad, vamos a escribir acá se lo puede encontrar también en tablas.
porque es un valor característico de cada material, es decir, el acero tiene un límite de elasticidad que lo caracteriza, el tungsteno, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿y qué pasa si yo supero este límite de elasticidad? Bueno, lo que va a pasar es que esto ya deja de ser una recta, es decir, el alambre va a seguir deformándose tranquilamente, no significa eso que se vaya a romper este alambre, está bien, está lejos de romperse, pero esto ya se convierte en una curva. Es decir, esto ya no es válido y además de eso va a pasar otra cosa. ¿Qué otra cosa? Va a pasar que si yo disminuyo el esfuerzo al que está sometido el alambre, ya no va a volver por el mismo camino, sino que va a volver por otro camino. Por ejemplo, este. ¿Está bien? Ese es el camino que va a tener ahora la deformación cuando yo haya superado, por ejemplo, hasta este punto, el esfuerzo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a quedar acá con una pequeña deformación permanente. O se va a quedar estirado y no va a volver a su longitud original. Pero fíjense otra cosa, yo he dibujado acá una recta y esto está bien. Porque a partir de este punto ahora esto vuelve siguiendo esta ley, es decir, ha vuelto a esta longitud nueva que tiene, pero lo ha hecho de forma elástica. ¿Eso qué significa? Que ahora, al haber superado yo el límite de elasticidad y haberlo estirado de más, ahora el alambre ha cambiado una de sus características y tiene un nuevo límite de elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que el alambre estirado de esta manera, ahora su límite de elasticidad ha cambiado y es un poco mayor. ¿Sí? Ese límite ese nuevo límite elástico a veces se usa, digamos, en algunas piezas, digamos, construcciones de piezas industriales para mejorar ese límite elástico, es decir, se lo somete a propósito a un esfuerzo mayor para que el alambre quede con ese estiramiento permanente y de esa manera tenga un límite de elasticidad superior, de tal manera que pueda soportar esfuerzos un poco mayores sin tener una deformación permanente. ¿Está bien? Y bueno, ¿y qué pasa si yo sigo estirando esto? Bueno, obviamente si sigo estirando esto voy a deformarlo cada vez más. O sea, esta curva se vuelve cada vez más, con más pendiente, o mejor dicho, con menos pendiente, cada vez más horizontal, hasta que llega a algo más o menos bastante horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que con muy poca variación del esfuerzo, esto se estira mucho, se deforma mucho. ¿Está bien? De tal manera que va a llegar acá una zona donde el esfuerzo hace que este alambre se comporte ya no como un sólido, sino que se empieza a estirar y deformar de forma plástica, es decir, es como si fuera ya algo como, digamos, una especie de masilla, por decirlo así mal y pronto,
en que con muy poco esfuerzo o prácticamente sin aumentar el esfuerzo, esto se sigue deformando solo, se sigue estirando, ¿está bien? Y obviamente va a llegar un momento, bueno, que se va a romper esto. Pero si logramos que esto no se rompa, es decir, llegar a la zona esta sin que el alambre se rompa, digamos, también puede llegar a ser beneficioso en el sentido de que un material, digamos, ya no estoy hablando de un alambre, ¿sí? Pero si no, o cualquier material puede ser deformado y darle una forma que se esté buscando, ¿sí? Sin someterlos a, digamos, esfuerzos, digamos, en partes desproporcionadas. Entonces, lograr que el material se comporte de una forma más maleable es beneficioso a la hora de querer darle una forma a esto. ¿Está claro? Entonces, esto, digamos, si bien no en la tracción, sino más bien en la compresión, que vamos a ver más adelante, es también algo beneficioso a la hora de estampar y dar forma, por ejemplo, a láminas y cosas por el estilo. Bueno, entonces eso es la elasticidad. Bueno, nosotros hemos visto acá únicamente la elasticidad de tracción. Esto es tracción. Es decir, un alambre yo lo someto a una tracción, a fuerzas en los extremos, y que esto hace que se deforme, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de tracción tiene una definición, la deformación de tracción tiene una definición que la vimos en la clase pasada, pero hay otros tipos de deformaciones. Digamos, hay muchos tipos de deformaciones y muchos tipos de esfuerzos. El que le sigue en orden de importancia es el corte. Se llama así, corte. Y para hacer la definición de este esfuerzo de corte, voy a hacer algo que no ayuda mucho a entenderlo, pero sí ayuda a definirlo. Pero bueno, primero lo vamos a definir, después vamos a tratar de entenderlo. Supongamos que yo tengo acá una pieza cúbica o una prisma, no importa si es un cubo o digamos, paralelepípedo o lo que sea. El tema es que si yo le aplico una fuerza ahora tangente acá, F1, y otra fuerza acá en la base, igual y contraria, F2, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo se va a deformar esto? Bueno, obviamente la deformación acá va a tener la siguiente, es decir, el cubo este va a tener la siguiente forma. ¿Qué forma va a tener? Bueno, se va a deformar de esta manera, ¿sí? Bien, imaginemos, digamos, y este ejemplo viene muy bien para entender qué es el corte. Imaginemos un libro bastante gordito, que yo le aplico una fuerza en la tapa para adelante y en la contratapa, en la parte de abajo, hacia atrás. Entonces, ese libro se va a deformar de esa manera. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a definir la deformación de corte. Esto era tracción, ¿sí? Bueno, ya lo escribí ahí. Vamos a definir la deformación de corte. ¿Cómo se define la deformación de corte? Bueno, la deformación de corte epsilon se define como esta distancia de acá, que le vamos a llamar delta X,
dividido esta altura de acá, que le vamos a llamar I. Entonces la deformación de corte es delta X sobre I. ¿Está bien? Bueno, como ya dije también la clase pasada, esta definición implica también que esto no depende de la altura que yo considere, sino que si hago vamos, voy a hacer este dibujo acá, si no estoy confundiendo acá. Si eso es la altura ahí y eso y esto de acá es el delta X, ¿sí? Yo puedo tomar cualquier altura, por más chiquita que sea, o por más que tenga lo que tenga, ¿sí? Acá yo puedo tomar una altura I muy chiquitita y voy a obtener un delta X muy chiquitito, de tal manera que el cociente, de esas dos cosas me da lo mismo en cualquier punto, siempre y cuando esta deformación sea uniforme. ¿Está bien? Entonces, esto no depende ni del I ni del delta X, sino que lo puedo hacer en cualquier punto, en cualquier longitud, en cualquier altura, etcétera, etcétera. Bien. Además, lo puedo expresar en cualquier unidad, ya que esto me va a quedar adimensional. ¿Qué más? Bueno, vamos a definir además vamos a definir además lo que sería el esfuerzo de corte. ¿Cómo sería la definición de esfuerzo de corte? Bien, el esfuerzo de corte es sigma ni más ni menos que la fuerza dividido el área. ¿Pero qué área usamos en este caso? Bueno, en este caso vamos a usar el área tangente a donde está aplicada la fuerza. O sea, esa área, es decir, si yo tomo esto, el área que voy a tomar acá va a ser esa, el área tangente, ¿está bien? Entonces, a diferencia de lo que hacíamos con el esfuerzo de tracción, que era el área perpendicular, en este caso vamos a tomar el área de corte. Entonces, esta área A es el área tangente a la fuerza, no perpendicular. ¿Está bien? Bien. Ya hemos definido lo que es la deformación de corte y lo que es el esfuerzo de corte. Ahora vamos a ver, ¿qué cosa vamos a ver? La elasticidad de corte. Bueno, pero antes de ver la elasticidad voy a explicar un poco mejor qué es el corte, porque las definiciones se entienden muy bien, pero no se entiende muy bien qué sería el corte. Bueno, volvamos a la imagen esta del libro. Entonces, nosotros sabemos que el libro está formado por un montón de hojitas, que son 500 hojitas, ¿está bien? Entonces, cuando yo le aplico acá una fuerza, lo que voy a ver es que cada hojita de esas es como que se ha desplazado una respecto de la otra, ¿está bien? Ese desplazamiento de una lámina muy, muy finita, que podremos considerarla un diferencial de I respecto de la de abajo, eso es lo que se entiende por corte, ¿sí? Más allá de este cubo grande que yo he dibujado acá, esto tendríamos que imaginarlo con una altura ahí muy, muy pequeñita, como si fueran las hojas del libro más que el libro completo. ¿Está bien? Entonces, cada hoja deslizando una respecto de la otra, eso más bien nos da una idea de lo que es la deformación y el esfuerzo de corte. ¿Está claro? Bueno, digo esto porque hay otros tipos de deformaciones y esfuerzos que están directamente relacionados con esto, pero que no vamos a ver esta forma que yo he dibujado acá, ¿sí? En todo caso, ya les voy a dar un ejemplo, si
si me acuerdo y si tenemos tiempo. Bueno, entonces, ¿qué sería la elasticidad para el esfuerzo de corte? ¿Cuándo se dice que una deformación debido a un esfuerzo de corte es una deformación elástica? Bueno, lo mismo que dijimos antes. Tenemos una deformación elástica cuando el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. ¿Está bien? Donde esa G de ahí se llama módulo de elasticidad de corte o más comúnmente llamado módulo de rigidez. ¿Está bien? Y el módulo de rigidez es una característica del material. Por ejemplo, el tungsteno tiene un módulo de rigidez o módulo de corte. Hay un libro que figura como módulo de corte, pero bueno, es lo mismo, son nombres. 14 por 10 a la 10. El acero tiene un módulo de corte de 8,4 por 10 a la 10. El cobre un módulo de corte de 4,2 por 10 a la 10. El aluminio un módulo de corte de 2,5. Es decir, cada material tiene un módulo de corte característico. Entonces, vamos a agregar acá abajo, característico del material. Bien. Entonces hemos visto hasta ahora dos características del material. ¿Cuáles serían esas dos características del material? Bueno, el módulo Young, que es para la tracción, y el módulo de rigidez, que es para el corte. ¿Sí? Son dos características distintas. Si bien las dos son características del módulo de elasticidad, pero no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Por ejemplo, les leo de nuevo. El tungsteno tiene un módulo de Young de 35 por 10 a la 10, mientras que el módulo de corte es de 14. ¿Está bien? No hay una relación entre uno y otro, sino que son dos cosas distintas. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver el último caso. Bueno, como ya dije, hay muchos tipos de deformaciones correspondientes a distintos tipos de esfuerzo, obviamente. Pero hay tres esfuerzos que son básicos en el sentido de que todos los otros pueden ser analizados y estudiados en base a estos tres esfuerzos básicos, ¿está bien? Que son el esfuerzo de tracción, que vimos anteriormente, la clase pasada y ahora lo repasamos un poco, el esfuerzo de corte, que es lo que acabamos de ver, y lo que me está faltando es la compresibilidad. Todos ellos responden siempre al mismo esquema, ¿sí? Esto no importa si es el esfuerzo de tracción y esta es la deformación de tracción o corte y corte, la definición de elasticidad es la misma, por lo tanto la recta acá será la misma, el límite de elasticidad, bueno, no será el mismo en el sentido de que el límite de corte no será el mismo que el límite de tracción, pero igual tendrá un límite, ¿está bien? Y lo mismo pasará acá en esta zona donde, bueno, yo puedo superarlo sin mayor problema, más allá de la deformación, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bueno,
Bueno, ¿y qué me está faltando de los 3 esfuerzos básicos que yo les dije? Bueno, me está faltando la compresibilidad. Entonces vamos a ver ahora la compresibilidad, o como lo llama en el libro, esfuerzo volumétrico. No, esfuerzo volumétrico no. Bueno, vamos a ver cómo lo llamo. Yo lo llamo compresibilidad, pero no es porque a mí me guste, sino porque se le suele llamar así. Compresibilidad. That. Eh, elasticidad de volumen. Vamos a llamarla elasticidad de volumen. Estoy poniendo subtítulos volumen. Para ver de qué se trata esto. Bueno, vamos a suponer un cubo también, aunque esto no es lo mejor, pero no importa. Podríamos suponer una esfera o cualquier cuerpo más o menos de forma irregular, aunque podría ser también de forma totalmente irregular y sería lo mismo. ¿Está bien? Pero es más fácil si lo hacemos así. Más fácil de entender. Y bueno, ¿qué hacemos con este cubo? Lo vamos a someter a las siguientes fuerzas. En cada cara del cubo vamos a hacer una fuerza normal. O sea, como ustedes saben, el cubo tiene 6 caras, por lo tanto, acá le vamos a poner 6 fuerzas, todas normales, etcétera, etcétera. De tal manera que si esta fuerza yo puedo hacer que se distribuya uniformemente sobre toda la superficie normal del cubo, lo que voy a lograr es que la deformación, en este caso, deformación cúbica o volumétrica, se defina como sigue. Bueno, no le vamos a llamar epsilon porque no se le suele llamar epsilon a esto, pero vamos a llamarle deformación cúbica o volumétrica. Se define de la siguiente manera. ¿Cómo? Se define como la variación del volumen que ha sufrido este cubo, o sea, cuando yo lo someto a fuerzas en todas las direcciones, obviamente se va a ir achicando en todas las direcciones, por lo tanto lo que voy a obtener es que el volumen ahora va a ser un poco más chico. Entonces, dividido el volumen total del cubo, obtengo la deformación volumétrica. ¿Está bien? El esfuerzo en este caso recibe el nombre de presión. Esto sería el esfuerzo volumétrico, ¿sí? Si quieren llamarlo así. Pero eso se llama presión. Entonces, ¿a qué será igual la presión a la que está sometido este cubo? Bueno, sería la fuerza F dividido el área normal. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Bueno, ¿y cuál sería la elasticidad de compresibilidad? Bueno, la elasticidad de compresibilidad, al igual que las otras elasticidades, se da cuando termine de escribir, se da cuando hay una proporcionalidad entre el esfuerzo
y la presión, entre la presión y la deformación. Entonces la elasticidad y compresibilidad es cuando la presión es directamente proporcional a la deformación. Y acá directamente lo escribo con todas las letras porque se suele expresar así. ¿Está bien? Y acá vamos a agregar algo que para los casos estáticos que probablemente vayan a resolver ustedes no tiene importancia, pero para aquellas deformaciones dinámicas sí es importante, que es este signo menos. ¿Qué significa ese signo menos? Ese signo menos significa que cuando yo aumento la presión, el volumen va a disminuir, ¿está bien? Entonces este delta B va a ser negativo para una presión que va a ser positiva. Y si yo disminuyo la presión, esta presión va a ser negativa, que en realidad es un delta P, ¿está bien? Pero bueno, dejémoslo así, ya vamos a aclarar esto de la presión más adelante. Y esto va a ser a un aumento, por lo tanto siempre hay una oposición de signos entre la presión y esto, ¿sí? Esto aumenta, esto disminuye, esto aumenta, etcétera, etcétera, por eso el signo menos ahí, ¿está bien? Bueno, ¿y B qué sería B? Esa B mayúscula se llama, vamos a ver. Esa B mayúscula se llama, como seguramente estarán adivinando, módulo de elasticidad volumétrico, módulo de elasticidad de compresibilidad o directamente módulo de compresibilidad. ¿Está bien? Módulo de compresibilidad. En el libro le llama módulo volumétrico. Bueno, no importa. Nosotros le llamamos módulo de compresibilidad. Y es una tercera característica del material, ¿sí? De nuevo, característica del material. Yo escribo esto todas las veces y repito para que ustedes se lo graben. Entonces vamos a ver que los materiales tienen tres características distintas, que son el módulo Young, el módulo de corte o módulo de rigidez y el módulo volumétrico o de compresibilidad. Entonces, por ejemplo, el tungsteno tiene un módulo de Young de 35 por 10 a la 10 newtons sobre metro cuadrado, el módulo de corte 14 por 10 a la 10 newtons sobre metro cuadrado, y el módulo volumétrico de 20 por 10 a la 10. Son tres módulos distintos que son distintos, o sea, no tienen una relación una con la otra. Está bien, por ejemplo, el mola acero tiene un módulo de Young de 20 por 10 a la 10, el módulo de corte es de 8,4 por 10 a la 10, mientras que el módulo volumétrico es de 6 por 10 a la 10. ¿Está bien? Fíjense que en el tungsteno el módulo de corte es más chico que el módulo volumétrico, mientras que en el acero el módulo de corte es más grande que el módulo volumétrico. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, así cada material, salvo algunos materiales que tienen una sola característica de estas tres, que es esta última. ¿Y qué materiales tendrán solamente módulo de compresibilidad? Bueno, los líquidos. O sea, los líquidos no pueden ser sometidos ni a corte ni a tracción, porque son líquidos. ¿Está bien? Pero sí pueden ser sometidos a presiones. Es decir, un líquido sometido a una presión puede cambiar su volumen. Y ese cambio de volumen puede ser también elástico, igual que un sólido. Entonces, por ejemplo, el agua
tiene un módulo de compresibilidad característico propio del agua, por ejemplo, 0,21 por 10 a la 10, o sea, mucho más chico que el de los sólidos. El mercurio, que es un líquido, por lo menos a temperatura ambiente, tiene un límite de un límite de elasticidad que lo caracteriza de 2,8 por 10 a la 10, y así cada líquido tiene también su límite de elasticidad. ¿Está bien? Y bueno, ¿y cuál es la forma más común de someter esto a un esfuerzo de este tipo? Bueno, obviamente, si yo tengo un sólido y quiero someterlo a un esfuerzo volumétrico que no tenga, bueno, esto ya lo voy a decir. Lo que podría hacer es poner este cubito en un líquido y someter este líquido a una presión. Entonces el aumento de la presión es uniforme en todas las caras, y otra característica que tiene la compresibilidad es que al ser de esfuerzos que van en todas las direcciones de la misma manera, no aparece acá ningún otro esfuerzo más que que el de compresibilidad. O sea, no aparece esfuerzo de corte, no aparece nada más que eso. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a ver un caso. Si yo tengo, por ejemplo, un esfuerzo de tracción, o al revés, ¿sí? En lugar de traccionar, es lo mismo esto, ¿sí? Las fuerzas se las hago en sentido contrario, de tal manera que esta pieza así media cilíndrica se achique, o si fuera tracción, se alargue. ¿Qué va a pasar cuando esto se alarga? Supongo que lo hago acá. Bueno, ya hice los dos. Cuando esto se alarga, digamos, la longitud aumenta, pero en términos generales, para la gran mayoría de los materiales, el diámetro se afina, se hace más fino, o sea, se alarga, pero se hace más fino. Cuando esto yo lo someto a un esfuerzo en sentido contrario, se va a cortar, pero el diámetro se va a hacer un poquito más gordo. ¿Está bien? Y no solo eso, o sea, esa es la diferencia primera con la compresibilidad, que esto se achica igual en todas las direcciones. Pero no solo eso, sino que si yo acá analizo un corte oblicuo de este material, voy a ver que sobre ese corte oblicuo hay esfuerzos de corte. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las fuerzas sobre esa área van en la dirección de las fuerzas que están aplicadas. ¿Está bien? Bueno, no era este caso, pero no importa. Era este. Vamos a hacerlo bien, si no, no se va a entender. O sea, esto es lo que he graficado ahí. ¿Está bien? Entonces, si yo proyecto estas fuerzas en la dirección tangente, voy a ver que acá me queda una componente tangente. ¿Está bien? Una componente tangente, una componente tangente. ¿Qué significa que tengo una componente tangente ahí? Que en esta dirección el material también está sometido a un esfuerzo de corte, ¿sí? O sea, imagínense ustedes un material un poco, no es raro, pero no es como los metales que tienen las mismas características en todas las direcciones, sino un material tipo hecho como fibras, como podría ser la madera, en donde las fibras van en esta dirección. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? La madera, como ustedes saben, dependiendo de la dirección en la que sometamos el esfuerzo, se comporta de una manera o de otra. Es decir, si yo le doy un hachazo a la madera en sentido perpendicular a la fibra, bueno, van a saltar ahí algunas astillas, va a quedar un poco marcada, pero no va a pasar de ahí. Pero si le doy con el hacha en la dirección tangente a la fibra, bueno, de un solo hachazo se cortan dos por más grueso que sea o largo que sea el tronco, ¿sí? Entonces,
si yo tengo algo así, por ejemplo, que no puede ser sometido a esfuerzos de corte muy grandes, y yo le hago la tracción, es probable que esto termine cortándose ahí, ¿está bien? A la mitad. ¿Por qué? Porque en ese sentido no soporta esfuerzo de corte y yo acá tengo esfuerzo de corte por más que el alambre esté sometido solamente a la tracción. Pero en direcciones oblicuas, es decir, en una dirección perpendicular, así no hay corte. Obviamente no se puede cortar así, pero sí se puede cortar en una dirección oblicua, ¿se entendió? En cambio, en este caso, no, acá no va a haber corte por más que yo lo someta a presiones muy, muy grandes. Entonces, si yo lo someto a presiones pero muy grandes, ¿sí? Recordemos el gráfico que hemos hecho. ¿Sí? Entonces acá yo voy a llegar a una zona en que esto va a ser directamente como un chicle, por decirlo así. Es decir, algo que se puede formar muy fácilmente debido a que ha entrado en una zona de deformaciones ya muy por encima de lo que es la deformación elástica. Bueno, entonces ahí yo le podría dar, en esta parte, del esfuerzo que está sometido a esto, que no se va a romper, ¿por qué no se va a romper? Y bueno, porque el tipo de compresibilidad difícilmente haga que eso, si las presiones son uniformes en todas las direcciones, que eso se rompa, ¿está bien? Entonces yo le puedo dar una forma, la forma que quiero, sin someterlo a esto, digamos, a lo que sucede habitualmente, que son los estampados en frío, por ejemplo, de una chapa, que bueno, en determinados puntos, digamos, por la forma en que se los deforma, bueno, quedan debilitados. En cambio, de esta forma se les puede dar la forma tranquilamente porque el material ahí ya no, prácticamente deja de comportarse como sólido. Esto también se usa en la industria para dar forma a algunas cosas y qué sé yo, se pueden dar formas a materiales que de otra forma sería imposible, ¿está bien? Pues terminarían rompiendo. Bueno, dicho esto, hemos terminado con la unidad número 10 de elasticidad. Y vamos a entrar ahora, en el tiempo que nos queda, que son una hora, no, que una hora, no, 30, 40 minutos. 40 minutos vamos a entrar a la unidad número 11, que se llama movimientos oscilatorios. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, en el libro está esto de elasticidad, no hay mucho, pero lo mínimo está. ¿Está claro? Bueno, vamos ahora a la unidad número 11. Unidad número 11 que se llama movimientos oscilatorios. Vamos a llamarle oscilaciones simplemente. Vamos a abreviar el nombre. Oscilaciones. Bueno, y dentro de las oscilaciones nosotros nos vamos a dedicar en forma particular a las oscilaciones armónicas. Porque son las más importantes y las que nos permiten por ahí analizar todas las oscilaciones, incluidas por ahí las que no son armónicas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es una oscilación? Empecemos por definir qué es una oscilación, ya que estamos en el tema de oscilaciones. Bueno, ¿qué será una oscilación? Bueno, vamos a poner un eje acá. Supongamos que tenemos acá un eje X y tenemos un movimiento rectilíneo. Obviamente, un eje X, un movimiento rectilíneo. Vamos a llamar O al origen de este sistema de coordenadas, pero este origen del sistema de coordenadas ahora no va a ser cualquier cosa. Sí, puede ser cualquier cosa, como ya sabemos.
un sistema de referencia yo lo puedo elegir donde se me antoje, pero en este caso se me va a antojar siempre un punto particular, porque si no la cosa no es que se va a complicar, pero no va a quedar bien. ¿Qué punto voy a elegir? Voy a elegir un punto central, que cuando veamos la parte dinámica, ese punto central va a ser un punto de equilibrio, y a partir de ese punto central yo voy a tener una partícula que va a ir hasta un máximo que le vamos a llamar A y va a volver hasta un mínimo que va a ser menos A. Por eso este punto digo que es el punto central. ¿Está bien? No es cualquier punto, o sea, el punto que está justo en medio de un extremo y otro. Entonces esto va a ir hasta A, va a ir hasta menos A, va a ir hasta A, va a ir hasta menos A, siempre de forma periódica. Entonces, ¿qué es una oscilación? Bueno, es algo que va entre A y menos A de forma periódica. Entonces, una de las principales características de un movimiento oscilatorio es la periodicidad. ¿Qué quiere decir periódico? Que en un tiempo T mayúscula, que le vamos a llamar periodo, ¿sí? T mayúscula, periodo, esto cumple una oscilación completa, es decir, si salió de acá, va hasta A, vuelve hasta menos A y vuelve de nuevo acá, o si salió de A, va hasta menos A, vuelve a menos A, o si salió de un punto cualquiera como acá, bueno, va hasta acá, va ahí y vuelve al mismo punto después de haber hecho una oscilación completa. Bueno, el tiempo en que esto hace una oscilación completa se llama periodo. Y eso es una característica de todo movimiento oscilatorio. Todo movimiento oscilatorio sí o sí tiene que ser periódico, porque si no es periódico, bueno, no es una oscilación. Bueno, ¿qué más? Bueno, si el punto de origen del sistema de coordenadas es justo el punto medio, ¿sí? Entre un extremo y otro, yo voy a llamar a X, que es la posición, le voy a llamar elongación. Todavía no le voy a llamar posición, sino que le voy a llamar elongación. Es un cambio de nombre simplemente, pero este cambio de nombre hace referencia a precisamente eso. ¿Qué cosa? Que, no, este color no me gusta. Que el punto O es el punto medio. ¿Está bien? El punto O es el punto medio, entonces, bueno, entonces la posición directamente la llamo elongación y chau picho, haciendo referencia a esto, ¿sí? Bien, y A, en estas condiciones, A se llama amplitud. Amplitud, ¿qué sería la amplitud? Sería la elongación máxima para un lado o para otro. ¿Está bien? Bueno, y estas en general son las tres características, o dos, la amplitud y la elongación, de cualquier tipo de oscilación. ¿Está bien? Podemos ver un montón de ejemplos de oscilación, algunos más fáciles, otros más complicados, pero vamos a dedicarnos nosotros a una sola de todas esas posibles oscilaciones, que son las oscilaciones armónicas. Y bueno, ¿y qué quiere decir oscilaciones armónicas? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, las oscilaciones armónicas hacen referencia a una sola cosa. Bueno, acá no me quedó mucho lugar, pero vamos a ver si me sale. Si yo grafico este ir y venir entre A y menos A en función del tiempo, supongamos que tengo algo como esto. Déjenme acá que haga una cosita que después la borro en todo caso.
Esto no va, esto es simplemente para ayudarme yo a dibujar, ¿sí? Después la borro. ¿Cómo sería esto? Bueno, supongamos que esto va entre A y menos A. Vamos a hacerlo en azul. Bueno, ahí me salió algo más o menos bien. Entonces esto lo borramos. Ahí está. Bueno, supongamos que esa es la forma en que, en función del tiempo, esto va y viene entre A y menos A, ¿sí? Que en un instante cualquiera, T, esto estará en menos A, en otro instante T cualquiera estará en cero y acá estará de nuevo en A, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, ¿qué forma tiene esto? Bueno, esto puede ser cualquier cosa, ¿está bien? Esto puede ser, por ejemplo, una parábola. ¿Por qué una parábola? Y bueno, si esto es un movimiento uniforme que va y vuelve y después cambia de sentido, va y vuelve, bueno, esto pueden ser tramos de diferentes parábolas, pero que se van uniendo de tal manera de hacer todo esto un periodo. Bueno, el tiempo que tarda esto en ir de acá, volver acá, etcétera, etcétera, es lo que llamamos un periodo, o sería el tiempo que sale de acá, vamos a llamar esto x0, como hacíamos en cinemática. Lo que estamos viendo acá es ni más ni menos que cinemática. Entonces, si yo esto lo llevo hasta acá, esto sería el tiempo igual a un periodo, porque si salió de acá, fue hasta acá y volvió de nuevo acá, ahí tenemos un periodo. Bueno, pero el caso de la oscilación armónica no es un caso cualquiera, sino que es precisamente el caso que esto es una función seno, una función coseno. Entonces, ¿qué es una oscilación armónica? Bueno, la palabra armónica hace referencia simplemente a funciones seno, coseno. ¿Está bien? Podemos usar una, podemos usar otra, podemos usar las dos al mismo tiempo, da exactamente lo mismo. Vamos a usar nosotros la función coseno. Entonces, una oscilación armónica es aquella oscilación que tiene la siguiente función. X igual a, la amplitud, por el coseno de una constante que le vamos a llamar omega, ¿sí? Que me da el argumento cuando el tiempo va cambiando, menos otra constante que le vamos a llamar phi. ¿Está bien? Eso es un movimiento armónico. O mejor aún, lo escribo acá, miren, vamos a hacer lo siguiente porque me gusta acá, me gusta ponerlo acá, ¿sí? Entonces vamos a poner acá. La función de un movimiento armónico se define de la siguiente manera. X de t igual a coseno de omega t menos phi. ¿Está bien? Bueno, entonces eso es la definición de movimiento armónico. Y chao. ¿Está claro? Entonces un movimiento armónico, ¿qué es? Bueno, es esto, es cuando la función x de t, es decir, la posición función del tiempo, es una función coseno o una función seno. Y chao. Entonces vamos a ver qué es cada cosa de acá. Bueno, la amplitud ya sabemos. Vamos a subir un poco esto, así tengo más lugar. Total, hasta ahí me queda toda la vista. Bueno, ¿qué sería omega? Omega se llama frecuencia angular o pulsación angular. Frecuencia angular, que no es lo mismo que la frecuencia hacia secas. ¿Sí? Y como nosotros sabemos, el argumento de una función coseno tienen que ser sí o sí radianes. Es decir, nosotros, bueno, estamos acostumbrados a trabajar con grados, pero cuando trabajamos acá en forma matemática, etcétera, etcétera,
Esto tienen que ser radianes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ya vimos, cuando vimos, digamos, la cinemática, las coordenadas polares, habíamos visto que tenemos que usar radianes sí o sí porque no hay forma de que esto nos dé si usamos grados, ¿sí? El grado es como una referencia para nosotros, pero a la hora de considerar esto como algo físico, tiene que ser radianes, ¿está bien? Entonces, este omega tiene que ser medido en radianes. Pero ¿qué pasa? Esto es una función, el coseno, como ya sabemos, es una función periódica, por lo tanto, cada t mayúscula, esto se repite, es decir, a un tiempo t igual a t mayúscula, yo estoy en la misma posición de la que salí en el instante inicial. O si salgo de acá, de este instante t1, a un instante t2, t1 menos t2, es un periodo completo, la función se repite. Bueno, entonces para que una función coseno se repita, ¿qué tiene que pasar? Que omega multiplicado por el periodo t tiene que ir sumando en cada nuevo periodo, tiene que ir sumando ¿cuánto? Dicho en grados, 360 grados, pero dicho en radianes, serían 2 pi radianes, ¿sí? Entonces, si omega por un periodo es 2 pi radianes, entonces omega ¿a qué va a ser igual? Omega va a ser igual a 2 pi sobre el periodo. Y esto me da, obviamente, en radianes sobre segundo. Las unidades de omega de la pulsación angular son los radianes sobre segundo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso se llama pulsación angular y como t, el periodo, ya lo dije, es una constante, esto se tiene que repetir en forma constante, omega también es una constante, ¿está bien? Y bueno, y si queremos definir la frecuencia a secas, la frecuencia seca es la inversa del periodo, es decir, es la cantidad de veces que va y viene esto en la unidad de tiempo. Eso está mal dicho, pero bueno, se suele decir así, no importa. ¿Y a qué sería igual entonces omega? Omega es igual a 2 pi por f, puesto en función de la frecuencia en lugar del periodo. La frecuencia se mide en hertz. ¿Se acuerdan qué es el hertz? El hertz son los ciclos por segundo. Esas son las unidades de la frecuencia. O sea, periodos por segundo, no, o oscilaciones por segundo, o ciclos por segundo, lo como quieran llamarlo. Bueno, ¿y qué me está faltando? Me está faltando este phi de acá que está medio molesto, pero bueno, es necesario que esté ahí. ¿Qué sería ese phi? Bueno, ese phi se llama ángulo de fase o simplemente fase. Ese phi lo vamos a llamar simplemente fase o fase inicial. Vamos a llamarlo fase inicial por ahora, pero después lo vamos a llamar fase sola. ¿Y qué sería esa fase inicial? Fíjense, acá esto es una función coseno, pero no empezó como una función coseno normal que empieza ahí, etcétera, etcétera, ¿sí? Sino que empezó acá, en una posición inicial x0. ¿Y de dónde aparece esa función, esa posición inicial x0? Bueno, obviamente esa posición inicial x0 está dado por ese phi ahí, por esa constante phi que aparece ahí. O sea, lo que me da esa constante phi precisamente es la posición inicial, es decir, de dónde arranca el movimiento. Fíjense que x0 a qué será igual. A, si t es igual a 0, a coseno de phi. El signo menos no lo pongo porque es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, phi sería como la constante que me determina la posición inicial de la oscilación. Por ejemplo, si phi fuera pi sobre 2, 90 grados, bueno, entonces me quedaría coseno de omega t menos pi sobre 2. Es decir, en definitiva, esto terminaría siendo una función
una función seno, ¿sí? Esto sería phi igual a pi sobre 2. ¿Está bien? Entonces, como ya le dije antes, acá da lo mismo poner coseno, seno, poner más, menos, total, estos son constantes que después yo la voy a tener que evaluar. Entonces, si pongo acá más, bueno, en lugar de menos, cuando yo la evalúe, el signo va a aparecer en la constante, así que da lo mismo. Da lo mismo poner seno que poner coseno, que me va a cambiar si pongo seno en lugar de coseno. Bueno, que este phi en lugar de valer pi sobre 2, va a valer 0 si esto es una función seno, ¿está claro? Entonces, esa es la razón por la que está ahí ese ángulo phi que le vamos a llamar fase. ¿Estamos? Bueno, borremos esto de acá. Entonces, lo que estamos viendo ahora es cinemática del movimiento armónico. ¿Qué significa? Bueno, tengo la posición. ¿Qué otra cosa me interesa a mí en cinemática? Me interesa la velocidad, seguramente, la velocidad con la que se va a estar moviendo esto. La Vx, como ya sabemos, es la derivada de la posición respecto del tiempo. Bueno, como tengo la posición acá, lo único que tengo que hacer es derivar. Bueno, entonces la derivada de esto, que es la derivada del argumento, que sería omega, por la derivada del coseno, que es menos seno, bueno, acá me faltó el A, entonces me quedaría menos omega por A, por el seno de omega t. ¿Está bien? Ah, y phi, me olvidé del phi, menos phi. Bien, y ahí ya tengo la velocidad. ¿Tendré una velocidad máxima? ¿En qué punto tendré una velocidad máxima? Acá, ¿sí? Cuando esto esté acá, tendré una velocidad máxima tanto para arriba como para abajo. ¿A qué será igual esa velocidad máxima? Vamos a ponerla acá, ya que no tengo más lugar. La Vmax será omega por A. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa puedo decir de esto? Bueno, que la posición o la elongación y la velocidad son dos funciones que están desfasadas 90 grados. ¿Qué significa que están desfasadas 90 grados? Significa que cuando la elongación es máxima, la velocidad es cero. Cuando la elongación es cero, la velocidad será máxima, ya sea positiva o negativa. En este caso será negativa. Cuando la elongación es máxima para abajo, o sea, negativa, tendrá el mínimo, la velocidad también va a ser cero, acá la velocidad va a ser máxima, acá la velocidad va a ser cero. Eso significa que la velocidad está desfasada 90 grados respecto a la velocidad. Entonces yo dibujo acá la velocidad, voy a tener una función armónica también, pero desfasada 90 grados respecto al tiempo. Entonces, esto de acá es en rojo la velocidad en función del tiempo. Y lo que dibujé en azul es la posición en función del tiempo. ¿Estamos? Bueno, ¿y qué otra cosa me está faltando para completar todo el panorama de la cinemática del movimiento armónico? Es decir, las funciones que me describen cómo se va a mover esta partícula de arriba para abajo. Bueno, lo que me está faltando entonces seguramente es la aceleración, que como todo el mundo sabe, es la derivada de la velocidad. ¿Estamos? Entonces, tengo la velocidad acá arriba, lo único que tengo que hacer es derivar eso. Entonces, derivo el argumento, me queda omega, con este omega me queda omega cuadrado, y la derivada de la función seno, bueno, acá la es directamente el coseno.
Bueno, y ya está, ya tengo todo el movimiento armónico expresado en sus funciones del tiempo, que son todas, obviamente, funciones armónicas también. La velocidad es una función armónica, la aceleración también es una función armónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ¿qué más podemos agregar acá? Bueno, mucho más que esto no. ¿Está bien? Hay cosas que se mueven con movimiento armónico, y sí, hay muchas cosas que se mueven con movimiento armónico. Y hay cosas que no se mueven con movimiento armónico y son oscilaciones, y hay muchas cosas que son oscilaciones y no se mueven con movimiento armónico. Pero bueno, eso lo vamos a ver más bien la clase que viene. Ahora vamos a destacar acá una característica muy importante, y esto sí es muy importante, muy, muy importante. Lo voy a achicar porque quiero que me entre todo en la misma pantalla. ¿Qué es lo siguiente? Fíjense, para cualquier instante de tiempo, esto es X. ¿Está bien? A coseno omega t menos phi es X. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración en cualquier instante de tiempo, esto no es un signo menos, acá no hay signo menos, esto puse ahí un guión y olvídense de eso. Que la aceleración en cualquier instante va a ser directamente proporcional, ya que omega es una constante, ¿a qué cosa? A la elongación. Pero con un signo menos acá, ¿qué quiere decir? Que cuando esto sea máximo, esto va a ser mínimo, cuando esto sea cero, esto va a ser cero, cuando esto sea mínimo, esto va a ser máximo, o sea, la proporcionalidad se mantiene, pero en sentido contrario. O dicho de otra manera, desde el punto de vista de las funciones, la aceleración está desfasada 180 grados respecto a la elongación. Entonces lo que tendría acá sería algo así. ¿Está bien? O sea, la aceleración sería una función coseno exactamente igual que la elongación, pero en sentido contrario. Cuando esto es máximo, esto es máximo. Cuando esto es cero, esto es cero. Cuando esto es máximo, esto es máximo en sentido contrario y así. Y eso lo puedo escribir acá. Y esto es muy importante. ¿Por qué eso es muy importante? Porque eso es lo que se llama la ecuación de un movimiento armónico. Estas son las funciones del tiempo, ¿sí? Estas son las funciones del tiempo, como ustedes ya ven, funciones de, del tiempo. Bueno, pero esto se llama la ecuación de un movimiento armónico simple. Si yo, mediante las leyes del movimiento, por ejemplo, la segunda ley de Newton, como ustedes saben, me aparece siempre ahí la aceleración. ¿Está bien? Si yo, mediante la segunda ley de Newton, puedo llegar a obtener algo así como esto, lo que podría hacer directamente es de acá pasar acá. ¿Está bien? A ver, lo digo de otra manera un poco menos feliz y más matemática. Bueno, no hay lugar. ¿Cómo sería una función, una forma más matemática? Bueno,
Si yo planteando la segunda ley de Newton obtengo la aceleración, porque la segunda ley de Newton dice que las fuerzas que están aplicadas a una partícula me determinan la aceleración de esta, bueno, yo para llegar a la elongación, ¿qué tendría que hacer? Integrar 2 veces. ¿Por qué? Porque la aceleración es la derivada segunda de la posición. Entonces integro una vez, obtengo la velocidad, integro 2 veces, obtengo la posición. O sea, voy haciendo el camino inverso que hice acá. ¿Está bien? Generalmente ese es el camino que hago, porque yo planteo las leyes, entiéndase la segunda ley de Newton, y a partir de ahí quiero saber cómo se va a mover. Es decir, yo le aplico una fuerza, esa fuerza me da una aceleración, y esa aceleración me dice cómo se va a terminar moviendo esto. ¿Está bien? Para ello tendría que integrar. Bueno, pero acá yo no puedo integrar porque no puedo separar variables. Esta ecuación no me permite una integración directa como normalmente lo hacía con una fuerza uniforme, por ejemplo. ¿Está claro? Pero si yo tengo que la ecuación tiene esta forma, ¿qué quiere decir esta forma? Que la derivada segunda es directamente proporcional a la función sin derivar, yo no me ahorro el trabajo de andar tratando de integrar porque no se puede, y lo que hago es directamente pasar de acá a acá, porque yo sé que si yo derivo 2 veces esto, bueno, se va a dar que esto es proporcional a esto, ¿sí? Que la aceleración es proporcional a la elongación. Y esto pasa para cualquier función. Cualquier función que cumpla esto, esa función va a tener la forma de una función seno o una función coseno, es decir, una forma oscilatoria armónica. Y ahora lo que les voy a decir es válido para todo. Es decir, ustedes, no sé si en este cuatrimestre están viendo análisis 2 y ven ecuaciones diferenciales. En análisis 2, ¿qué hora es? Bueno, ya termino con esto. En análisis 2 ven una ecuación diferencial que es la siguiente, que la derivada segunda de x con respecto a t 2 veces más una constante, que normalmente le damos al cuadrado, por x igual a 0. Esa es una de las ecuaciones diferenciales más sencillas que hay, donde si yo quiero sacar de acá x, bueno, no puedo hacerlo integrando directamente, sino que tengo que proponer una ecuación y ver cuál es una función y ver cuál función x me satisface. Bueno, de acá lo que yo hago es directamente decir que x igual a coseno omega t menos phi. Eso es lo que hacen en análisis matemático, ¿está bien? Por supuesto, dan toda una vuelta para hacer esto mismo. Eso es resolver una ecuación diferencial. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Si esto es ax, si esto es la derivada segunda. Bueno, la única diferencia es que pase esto restando con signo menos al otro lado, pero es lo mismo, ¿sí? Esto es una ecuación diferencial que es válida para cualquier función x, es decir, por ejemplo, en física 2, cuando veamos un circuito con un capacitor y una inductancia, vamos a ver el oscilador eléctrico, donde en lugar de Q vamos a tener, donde en lugar de X vamos a tener una función Q. ¿Qué es Q? Bueno, no me importa. Ahora no me importa porque no estoy dando física 2, ¿está bien? No estoy dando capacitores, ni inductancia, ni nada. Pero esa función, ese Q es va a ser una función del tiempo, obviamente, porque está derivada acá en función del tiempo. Y entonces, ¿qué puedo sacar de acá? Que esa función, esto es igual a 0, perdón. Que esa función Q va a ser una Q máxima por el coseno de omega t menos phi. ¿Está bien? ¿Qué es Q? Bueno, puede ser cualquier cosa, ¿sí? O cuando veamos, por ejemplo, un oscilador en un movimiento circular. En lugar de tener x, voy a tener tita. Entonces, ¿qué voy a tener? La derivada segunda de tita respecto del tiempo 2 veces más omega cuadrado por tita igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que tita, función del tiempo,
va a ser una amplitud, un tita máximo, por el coseno de omega t menos phi. ¿Está bien? ¿Y qué es tita? Y bueno, es tita de la posición, pero no la posición en un movimiento rectilíneo, sino la posición en un movimiento circular. Pero para el caso es lo mismo, ¿sí? Entonces yo cada vez que tenga algo como esto, o esto, que es lo mismo, si quieren a esto lo podemos traducir también a la siguiente forma. ¿Cuál es la siguiente forma? Esto, la derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces, ¿qué es? En un movimiento circular y en coordenadas polares. Bueno, como todo el mundo sabe, porque han rendido el examen, eso es la aceleración angular. Bueno, esto lo podemos poner menos omega cuadrado por tita, y es lo mismo que tengo arriba. ¿Está bien? O sea, esto tiene pinta de, qué sé yo, ser algo de física 1, y esto tiene pinta de ser algo de análisis matemático, pero es lo mismo, es lo mismo que poner esto, que es la ecuación diferencial, como la van a ver en análisis matemático, o poner esto como lo hemos puesto nosotros acá en física 1. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, por eso es que a esto o a esto, que es lo mismo, no son dos ecuaciones distintas, se le llama ecuación de un movimiento armónico. Bueno, y esto que no es un movimiento, sino, por ejemplo, Q podría ser la carga eléctrica. Y bueno, ¿qué tiene de movimiento de la carga eléctrica? Bueno, no tiene nada de movimiento, pero esto es un oscilador eléctrico, ¿está bien? O sea, no es un oscilador mecánico, sino es un oscilador eléctrico, pero las ecuaciones son siempre las mismas, es decir, las ecuaciones se repiten para la mecánica como para la electricidad, y son las mismas ecuaciones y hay que resolver exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Por eso lo que estudiamos acá después nos sirve para otras cosas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces esto es todo lo de cinemática del movimiento armónico. La clase que viene, que será el lunes 18, creería yo, vamos a empezar con la dinámica del movimiento armónico, es decir, vamos a aplicar la segunda ley de Newton a algunas masas que tienen algunas fuerzas, y vamos a ver si esas fuerzas hacen que esa masa oscile, y si esas masas oscilan, vamos a ver si oscilan con un movimiento armónico o no. ¿Sí? Bueno, nos quedan unos minutos. ¿Podría yo darles un ejemplo de un movimiento que no es armónico? Pero es muy fácil. Total, nos quedan 4 minutos, ¿sí? A ver, vamos a ver un ejemplo tonto. Tonto como que lo inventó. Supongamos que tengo acá una mesa. Como cualquier mesa, tiene unas patas, como dos. Y acá, en esta mesa, he tenido la precaución de practicar un agujerito. Bueno, ¿para qué me sirve ese agujerito? Bueno, acá voy a poner un carrito con unas rueditas, y acá, justo al medio, para no generar mucha confusión, voy a poner una cuerda, voy a hacer que esa cuerda pase por el agujerito, y acá voy a colgar otra más. ¿Está bien? Está fuera de programa, esto si quieren pueden irse tranquilamente, ya estamos en hora, así que a esto no se lo voy a preguntar nada, pero nos viene bien para entender lo que estamos hablando. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con esta masa? Esto lo va a ir arrastrando hacia abajo. Cuando este carrito que va sobre la mesa llegue acá, lo va a hacer con una velocidad máxima. ¿Por qué? Porque esto tiene una aceleración hacia allá. Pero cuando esto pase por acá con una velocidad, esto va a llegar acá y
va a volver ahora para arriba. Entonces, ¿qué va a pasar? Este carrito va a seguir su camino hasta acá y esto va a subir y de nuevo esto va a volver, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, esto es una oscilación, obviamente, ¿por qué? Porque esto va de acá hasta acá a partir de un punto central, que es el punto de equilibrio. Bueno, esto es A menos A, que es como quieran llamarlo, mi eje X, etcétera, 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 etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿esto es un movimiento armónico? Bueno, ¿cómo sería la aceleración acá? Si esto está afectado por la gravedad, mg, esto va a tener una tensión acá que va a ser constante, porque esto va a empujar hacia abajo una fuerza constante, por lo tanto la aceleración va a ser constante. Hasta acá, ¿está bien? A partir de ahí va a cambiar de sentido, pero la aceleración siempre va a estar cambiando de sentido, pero el módulo va a ser siempre el mismo. De tal manera que si yo grafico esto acá, este gráfico va a ser un tramo de parábola que llega hasta ahí. Ahí, como la parábola cambia de sentido, ahora esto va a enganchar así y va a ser otra parábola con la rama para arriba, y acá voy a tener otra parábola con la rama para abajo, etcétera, etcétera. Y ahí tengo la aceleración. Es decir, que yo tenga la aceleración constante acá implica que esta aceleración no va a tener una forma armónica. Para que esto sea un movimiento armónico, la aceleración también tiene que ser armónica. La aceleración tiene que ser igual a menos omega cuadrado por A por el coseno de omega t. ¿Está bien? Bueno, pero si esto es constante, obviamente no es una función coseno. Y si esto es x en función de t, esto serán tramos de parábola y no será una función seno. Es decir, yo lo que tengo acá es un movimiento oscilatorio en el cual podría calcular el periodo, calculando el tiempo que tarda en llegar esto de acá hasta acá y multiplicándolo por 4, pero lejos, muy lejos, lejísimo está esto de ser un movimiento armónico. ¿Está bien? Esto es una oscilación que acabo de inventar yo, pero que no me sirve absolutamente para nada, por eso le dije que esto está fuera de programa y que lo diga ahora para rellenar este tiempo. Pero bueno, nos viene bien para lo que vamos a ver nosotros en la clase que viene. ¿Estamos? Bueno, entonces, supuestamente nos veremos el lunes 18. Y ahí empezaremos ya la parte de la dinámica del movimiento. Bueno, si bien eso que vivimos recién es una parte dinámica, pero no es un movimiento armónico. Bueno, nos vemos el 18. Chao. Nos vemos, profe. Gracias por la clase.